Stephen Hawking, Historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. Introducción. Nos vemos en nuestro ambiente diario, sin entender casi nada acerca del mundo. Dedicamos poco tiempo a pensar en el mecanismo que genera la luz solar que hace posible la vida, en la gravedad que nos ata a la Tierra y que de otra forma nos lanzaría al espacio, o en los átomos de los que estamos constituidos y de cuya estabilidad dependemos de manera fundamental, excepto los niños, que no saben lo suficiente como para no preguntar las cuestiones importantes. Pocos de nosotros dedicamos tiempo a preguntarnos por qué la naturaleza es de la forma que es, de dónde surgió el cosmos, o si siempre estuvo aquí. Si el tiempo correrá en sentido contrario algún día y los efectos precederán a las causas, o si existen límites fundamentales acerca de lo que los humanos pueden saber. Hay incluso niños, y yo he conocido a alguno, que quieren saber a qué se parece un agujero negro, o cuál es el trozo más pequeño de la materia, o por qué recordamos el pasado y no el futuro. O cómo es que, si hubo caos antes, existe aparentemente orden hoy, y en definitiva, ¿por qué hay un universo? En nuestra sociedad, aún sigue siendo normal para los padres y los maestros responder a estas cuestiones con un encogimiento de hombros, o con una referencia a creencias religiosas vagamente recordadas. Algunos se sienten incómodos con cuestiones de este tipo, porque nos muestran vívidamente las limitaciones del entendimiento humano. Pero gran parte de la filosofía y de la ciencia han estado guiadas por tales preguntas. Un número creciente de adultos desean preguntar este tipo de cuestiones y ocasionalmente reciben algunas respuestas asombrosas. Equidistantes de los átomos y de las estrellas, estamos extendiendo nuestros horizontes exploratorios para abarcar todo lo muy pequeño como lo muy grande. En la primavera de 1974, unos 2 años antes de que la nave espacial Viking aterrizaba en Marte, estuve en una reunión en Inglaterra, financiada por la Royal Society de Londres, para examinar la cuestión de cómo buscar vida extraterrestre. Durante un descanso noté que se estaba celebrando una reunión mucho mayor en un salón adyacente, en el cual entré movido por la curiosidad. Pronto me di cuenta que estaba siendo testigo de un rito antiquísimo, la investidura de nuevos miembros de la Royal Society, una de las más antiguas organizaciones académicas del planeta. En la primera fila, un joven en una silla de ruedas estaba poniendo muy lentamente su nombre en un libro que lleva en sus primeras páginas la firma de Isaac Newton. Cuando al final acabó, hubo una conmovedora ovación. Stephen Hawking era ya una leyenda. Hawking ocupaba ahora la cátedra Location de Matemáticas de la Universidad de Cambridge, un puesto que fue ocupado en otro tiempo por Newton y después por Paul Dirac, 2 célebres exploradores de lo muy grande y lo muy pequeño. Él es su valioso sucesor. El primer libro de Hawking, para el no especialista, es una fuente de satisfacciones para la audiencia profana. Tan interesante como los contenidos del gran alcance del libro es la visión que proporciona de los mecanismos de la mente de su autor. En este libro hay revelaciones lúcidas sobre las fronteras de la física, la astronomía, la cosmología y el valor. También se trata de un libro acerca de Dios, o quizá acerca de la ausencia de Dios. La palabra Dios llena estas páginas. Hawking se embarca en una búsqueda de la respuesta a la famosa pregunta de Einstein sobre si Dios tuvo alguna posibilidad de elegir el crear el universo. Hawking intenta, como él mismo señala, comprender el pensamiento de Dios, y esto hace que sea totalmente inesperada la conclusión de su esfuerzo, al menos hasta ahora. Un universo sin borde especial, sin principio ni final en el tiempo y sin lugar para un creador. Carl Sagan, Universidad de Cornell, Ithaca, New York.